En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro excarceló a presos políticos detenidos tras las protestas posteriores a las elecciones del 2024. Entre los liberados hay 65 hombres y 3 mujeres y 3 adolescentes. Sin embargo, organizaciones civiles y familiares denuncian que la medida es insuficiente y aseguran además que cientos de personas continúan detenidas por motivos políticos. Las excarcelaciones se registraron en la madrugada de este 25 de diciembre. Familiares confirman liberaciones de presos políticos en Tocorón, Las Crisalidas y 3 adolescentes de La Guaira. Desde la madrugada de este jueves 25 de diciembre, madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la cárcel de Tocorón, Estado Aragua, así como de 9 mujeres presas políticas detenidas en Las Crisalidas y 3 adolescentes provenientes de La Guaira. Entre los presos políticos excarcelados están 3 de los 5 adolescentes que quedaban en prisión. Representantes del Comité para la Liberación de Presos Políticos señalan que estas liberaciones son significativas en Navidad, dado que para muchas familias sigue siendo una época de ausencia. Conocer estas liberaciones o excarcelaciones de estas personas, al menos unas 60 de Tocorón, que fueron detenidas en el contexto postelectoral después de las elecciones del 28 de julio, los 3 adolescentes, Luis Neider, Ángel Gabriel y Abraham Rivero, que estaban también detenidos por motivos políticos después de este contexto. Al menos unas 9 mujeres de Las Crisálidas, entre esas María Elba Delgado, una señora de 73 años. Por supuesto que nos llena de satisfacción conocer que estos nombres, estas historias, ya no se encuentran tras las rejas. Excarcelaciones que se dan pocas horas después de la denuncia que realizó la líder opositora María Corina Machado sobre supuestas amenazas en contra de los presos políticos recluidos en la cárcel del Rodeo 1. En las últimas horas he recibido información de las amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel del Rodeo en Venezuela. Estas amenazas son emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al derecho internacional humanitario y riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado. Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal. El régimen es responsable por cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas. Defensores de derechos humanos consideran estas excarcelaciones como una conquista que se da a propósito de las denuncias. Señalan que el compromiso es evitar que se repita la puerta giratoria. Por supuesto que es una conquista muy importante y muy significativa que nos debe comprometer aún más a seguir luchando por la libertad de todos ellos, plena, pero también por los que están todavía tras las rejas injustamente, para que acabe la represión y no continúe la puerta giratoria, en donde liberan a unos pero encarcelan a otros. Es fundamental esto y por eso vamos a continuar. Esto es un logro, por supuesto, de toda la colectividad. Para la ONG Provea es un alivio colectivo. Lamentan que activistas como Rocío San Miguel y Javier Tarazona no hayan sido tomados en cuenta. La excarcelación de un grupo de venezolanos injustamente encarcelados por motivos políticos es un alivio colectivo y la mejor noticia para sus familiares en Navidad. Lamentamos que en esta nueva ronda de excarcelaciones no se incluyera a ninguna de las personas presas de conciencia, entre ellas Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejada, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres de Provea. Hasta ahora no se han registrado excarcelaciones en la cárcel del Helicoide en Caracas. Nos acompaña en el informativo de NTN 24 Helen Parada Ortiz. Ella es la hija de Xiomara Ortiz, detenida de forma arbitraria en Barquisimeto, en Venezuela, desde el 13 de octubre. Helen reside en Perú y hoy alza su voz ante la comunidad internacional para informar que a su madre le fue otorgada una medida cautelar internacional, la cual no ha sido cumplida. Helen, bienvenida. Gracias, buenos días para ustedes y para todas las personas que nos están viendo a través de esta entrevista. Sí, efectivamente, en nuestra familia y la familia de... Discúlpame que te interrumpa y quiero que sigas con ese mensaje de tu familia, pero queríamos saber exactamente qué establece esta medida internacional que fue otorgada a tu mamá y qué obligaciones concretas le impone al Estado venezolano. Sí, en general, una medida cautelar es una medida que toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Una vez que ha evaluado el caso, como es el de mi madre y de la mayoría de los presos políticos en este momento en nuestro país, es que se encuentran en una situación de riesgo. En el caso particular de mi madre, es una persona que está, aparte de que es un adulto mayor, es una persona que se encuentra en un riesgo y en una vulnerabilidad alta por su condición de salud. El compromiso que asume el Estado para con esta medida cautelar es la protección total de la integridad física, espiritual y emocional de mi madre en este caso, tanto como ella como todos los presos políticos que poseen esta misma medida cautelar. La ordenanza en sí prácticamente es la excarcelación inmediata por sus riesgos, por su condición de salud. Obliga al Estado a que ella sea evaluada por su médico tratante porque su condición ha empeorado desde su detención. Su condición de salud ha empeorado. Según los familiares que han logrado verla, ellos nos reportan que mi madre, bueno, ahora mismo tiene como una condición como si estuviera errática, con la mirada perdida. Su condición, digamos, ella manifiesta dolores recurrentes por las condiciones inhumanas en las que se encuentran detenidos, ¿sí? Entonces la obligación del Estado en sí es la liberación inmediata y además garantizar la vida de ella y de los presos que se encuentran en este momento. Cuando hablan de tratos inhumanos, crueles, en el caso de su madre, ¿qué es lo que se reporta? ¿Qué fue lo que vivió? Sí, nosotros sinceramente no hemos tenido una información muy precisa, ya que la detención de mi madre fue una detención arbitraria, sin una orden judicial. Ella no ha tenido acceso a un abogado de confianza. Nosotros no hemos tenido ningún reporte por parte de las autoridades del Estado que hayan informado sobre las condiciones de la detención, sobre los cargos que se le imputan ni nada de esto, pero sí hemos tenido conocimiento de que las condiciones en donde se encuentra, en primer lugar, no es un centro de detención formal, sino que esto es un lugar donde es una sede del GOES. Los reiterados interrogatorios a los que ella fue sometida, también hemos tenido conocimiento de amenazas y de que han tratado de manipularla con información nuestra como sus familiares y diciéndole que nosotros, algunos de mis hermanos, habían estado detenidos. Y toda esta tortura psicológica está constituido ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una tortura psicológica. De lo que se trata de golpes físicos y este tipo de tortura, nosotros no tenemos conocimiento pleno porque ella estuvo en desaparición forzada desde el momento de su detención hasta el día 5 de noviembre. Y el día 5 de noviembre, cuando alguna parte de nuestra familia logró verla, nos reportaron fue solamente que ella había tenido un descenso del peso significativo, que estaba muy delgada, muy demacrada, que estaba errática. También le cambiaron su tratamiento porque ella recibe un tratamiento y recibe atención médica permanente. Y este tratamiento fue cambiado sin autorización ni de su médico, ni tampoco con la autorización de ninguno familiares, y esto le ocasionó una reacción adversa. Muy bien, es Helen Parada Ortiz, la hija, como le decíamos, de Xiomara Ortiz, detenida de forma arbitraria en Barquisimeto, en Venezuela, desde el 13 de octubre. Estaremos aquí muy atentos a este caso, no solamente de su mamá, sino de todos estos presos políticos que añoran reencontrarse nuevamente con sus familiares y pues que superen estas situaciones donde están siendo vulnerados todos sus derechos, sus libertades y han sido maltratados por el régimen. Un abrazo para ustedes y para su familia. Gracias.